Entonces el día de hoy pues vamos a recordar lo que estábamos viendo de prismas y además también vamos a ver las pirámides. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es que un prisma es un poliedro que tiene dos caras paralelas. ¿Listo? Esas caras paralelas son las que nosotros le llamamos bases. Y además de eso, también vamos a tener en cuenta que van a tener unas caras laterales, que son estas que están aquí por los laditos, y que si ustedes se dan cuenta, independientemente de la base, aquí por ejemplo, esta base que es, ¿qué figura tiene? Triangular. Muy bien, esta de acá, En cuadrado. Cuadrangular. muy bien, y esta de acá, Pentagonal. y Pentagonal. esta, Hexagonal. muy bien, si ustedes se dan cuenta, independientemente de la forma que tenga la base, ¿qué pasa con las caras laterales? Esta cara lateral, ¿qué forma tiene? Un rectángulo. Muy bien. Rectangular. Esta de acá, Lo mismo. Rectángulo. Rectangular. todas, ¿cierto? Todas las caras laterales, independientemente de la base, en los prismas, las caras laterales son rectángulos, ¿listo? Además de eso, entonces también vamos a tener en cuenta que pues los prismas, aparte de tener la base y la cara lateral, pues también van a tener una ¿qué? Una altura, ¿listo? Y que los prismas pues tienen dos bases, que son la base superior y la base pues donde se ubica el prisma, donde se para. ¿Listo? Entonces tiene dos bases y esas bases tienen que ser la misma figura y además de ser la misma figura, pues deben tener las mismas medidas de los lados. ¿Listo? Para que cumpla la especificación de prismas. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? No, señor. Bueno, pues va a continuar. Resulta que los prismas tienen una clasificación y esta se da dependiendo del número de lados que tenga la base. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del prisma triangular, es porque la base es un triángulo que tiene tres lados. El prisma cuadrangular, porque la base es un cuadrado, un cuadrilátero, perdón, no un cuadrado, un cuadrilátero, que puede ser un cuadrado o puede ser un rectángulo como este de acá. Entonces se llama prisma cuadrangular. Tenemos el prisma pentagonal, que la base es un pentágono, y el prisma hexagonal, que la base es un hexágono. ¿Listo? Esos son los tipos de prismas según los números de lados que tenga la base. ¿Listo? Pero no tenemos únicamente esos tipos de prismas. También vamos a tener los prismas regulares, que son aquellos prismas donde la base tiene los lados de la base miden exactamente lo mismo. Todos los lados miden lo mismo. Entonces esos tipos de prismas se llaman prismas regulares. Además de eso, pues también vamos a tener los irregulares, que son aquellos donde la base no todos los lados miden lo mismo. Si ustedes se fijan, este lado es diferente a este lado de acá y este lado de acá también es diferente a este lado de acá. Entonces, si la base, todos los lados miden lo mismo, entonces se llama un prisma regular. Pero si la base y los lados miden diferente, se llama prisma irregular. Así, por ejemplo, sean tres lados, un triángulo, y que dos lados sean iguales y uno diferente, ahí ya entra dentro de la definición de prisma irregular, porque ya está incumpliendo que todos los lados no miden lo mismo. ¿Listo? ¿Clara esa partecita? Sí, señor. Perfecto. Muy bien. También tenemos los prismas rectos, y los prismas rectos son aquellos, pues, donde las bases son perpendiculares a las caras laterales, y tenemos los prismas oblicuos, donde los ejes de los polígonos de las bases se unen por una recta oblicua. ¿Listo? Como este Espere, que le voy a tomar encontramos pantallas un acá. momentico. Tranquilo. Como este que encontramos acá. Entonces, este se llama oblicuo. ¿Listo? Si ustedes se van a dar cuenta, la base
Una recta. ¿cierto? Esta base y esta no son paralelas. Esta está como un poquito corrida hacia allá. Eso es lo que hace que el prisma sea oblicuo. ¿Listo? Diferente de este, que esta base y esta base sí son paralelas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Además, pues también tenemos los prismas convexos, como los que ya conocen ustedes, y tenemos los prismas cóncavos. ¿Listo? ¿Y qué se diferencia de los prismas convexos de los prismas cóncavos? Pues resulta que este ángulo de acá mide más de 90 grados, que no cumple esta condición, que aquí los ángulos miden menos de 90 grados. Entonces eso es lo que hace que el prisma pase de ser convexo a ser cóncavo. ¿Listo? Entonces, pero pues nosotros la verdad nos vamos a enfocar es en este tipo de prismas, en los convexos. Esto es solamente para que ustedes conozcan los tipos de prismas que hay. ¿Listo? Ya más adelante vamos a mirar cómo se halla el área, el volumen de estos tipos de prismas, de estos que son los que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, miremos cómo se halla el área de un prisma. Entonces, yo puedo hallar tres cosas. Yo puedo hallar el área lateral, puedo hallar el área total y puedo hallar el volumen. Entonces, dentro del área lateral, pues yo voy a tener en cuenta que yo parto de una figura que está en 2 dimensiones para llegar a una que está en 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces, esa área lateral, pues va a ser exactamente un rectángulo. Yo voy a tener en cuenta el área de este lado de acá, de este lado de acá y de este lado de acá. E independientemente de la forma que tenga la base, mire que siempre va a formar un rectángulo. ¿Listo? ¿Y cómo se halla el área lateral? Pues yo tengo que tener el perímetro de la base y la altura. ¿Listo? El perímetro de la base, PB es el perímetro de la base y H es la altura. ¿Listo? ¿La altura de quién? ¿La altura de quién? Del prisma. La altura del prisma, sí señora, la altura del prisma. Esa es la que yo voy a tener en cuenta. Y el perímetro de la base, ¿listo? ¿Por qué el perímetro de la base? Porque yo voy a sumar este lado de acá, más este lado de acá, más este lado de acá. También puedo hallar el área total, ¿listo? Que para el área total, pues yo ya voy a tener en cuenta que lo único que me hace falta tener en cuenta acá, en este prisma, La base. las bases, ¿cierto? Entonces yo voy a tener en cuenta que, pues en este caso, da la casualidad que la base es un triángulo. Entonces, ya vamos a mirar, yo ahorita les coloqué un recorderis de cómo se hallan esas áreas de los polígonos, ¿listo? Ya ahorita van a encontrar eso. Entonces el área total se halla con el área lateral más 2 veces el área de la base. Y recuerden que en la jerarquía de las operaciones, pues debo tener en cuenta que primero resuelvo esta multiplicación que está acá y después ahí sí sumo. ¿Listo? Entonces es importante diferenciar cuál va a ser el área de la base y que esa área de la base, pues depende del polígono que sea, tiene una forma, se llama una ecuación, tiene una ecuación para yo determinar esa área. ¿Listo? ¿Recuerdan cómo es la ecuación para hallar el área de un triángulo? No todos, solamente uno, por favor. Altura por base. Base por Casi, altura. casi. Dividido 2. Muy bien, entonces recuerden que el área de un triángulo se halla base por altura sobre 2. ¿Listo? Entonces,
tengan ahí a mano, les voy a dar un minutico para que copien esas ecuaciones. La del área lateral, la del área total, y ya les voy a mostrar dónde están las ecuaciones de los prismas, cómo se halla el área de los prismas. Perdón, el área de la base. ¿Listo? Dependiendo del polígono que sea. B, base por altura. ¿Hasta el momento hay alguna duda? No, señor. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo también con numeritos. ¿Listo? Bueno, me avisan cuando ya hayan copiado eso, por favor. ¿Toca copiar el área lateral y el total? Sí, tenerlo ahí a mano, por favor. ¿Listo? No, profe, un momentico. Entonces, aquí les voy a dejar también dentro de la presentación que les voy a pasar un recorderis de cómo son las ecuaciones para hallar el área de los polígonos. ¿Listo? Entonces recuerden que en un cuadrado pues es lado por lado, en un rectángulo es base por altura, en un triángulo pues como ya lo hemos visto era base por altura sobre 2. Y en las figuras que ya tienen 5 o más lados, pues siempre va a ser la misma que esta P. ¿Se acuerdan qué significa esta P? Aquí se los voy a escribir, por si no recuerda. Entonces recuerde que esa P es perímetro. Y recuerdan que era la A. Área. No. Recuerden que esa A era. Altura. No. Ay, no, no me acuerdo. Área, no, sino radio. Algo. Apotema. Apotema, Apotema. ¿cierto? A ver, Que es supe. esta medida que está acá. ¿Listo? Esa es la apotema. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta. Ya vamos a ver un ejemplo, tranquilo. Entonces, ahí se las voy a dejar en la presentación para que ustedes la copien en su cuaderno. ¿Listo? También podemos hallar el volumen de un prisma. Recuerden que el volumen es una medida de capacidad, ¿cierto? Que se da en unidades cúbicas. ¿Listo? Entonces, pues el volumen de un prisma se halla multiplicando el área de la base por la altura. ¿Listo? Entonces, por eso yo les digo que es importante que ustedes reconozcan la forma que tiene la base para que asimismo ustedes hallen bien el área de la base, porque para el área de la base yo la voy a utilizar en el área total y la voy a utilizar en el volumen. Y si se equivocan empezando el ejercicio que es hallando el área de la base,
pues automáticamente lo demás les va a quedar mal. ¿Listo? Por eso es importante ahí que ustedes tengan ese recorderis de las ecuaciones del área de los polígonos. ¿Listo? Entonces, en la base, pues recordar que esta es la base y la altura. ¿Listo? La altura de todo el prisma. Entonces, vamos a ver un ejemplo con numeritos. ¿Listo? Pero yo no alcancé a copiar. Tranquilos que yo ahorita les comparto, pero ahí se las devolví. ¿Listo? Me avisan cuando ya, por favor. Bueno, entonces pues vamos a ver un ejemplo ya numérico, ¿listo? Entonces nos dan ese prisma. Nos dicen que mide los lados de la base, mide la altura. Entonces vamos a mirar cómo vamos a hallar en ese prisma el área lateral, el área total y vamos a hallar el volumen. ¿Listo? Entonces, ¿me recuerdan cómo es la ecuación del área lateral? Perímetro de base por altura. Listo. Entonces, el perímetro de la base por la altura. Entonces, voy a hallar el perímetro de la base. ¿Recuerdan cómo se halla el perímetro? ¿Sí recuerdan? Sumando los lados. Eso que nunca se les vaya a olvidar. El perímetro, sin importar cuál sea la figura, La suma se de los halla lados. sumando todos los lados. ¿Listo? Sin importar cuál sea el polígono. Entonces, siempre es la suma de todos los lados. Entonces, pues en este caso, ¿cuánto mide este lado? 10 centímetros. Este de acá, ¿cuánto mide? 43 centímetros. Y este otro de acá, 42. no, 42 mide esta altura. Ah, 43 43. también. Vale, por favor, ¿Viste? hazme los textos rápido. El marcador y el Entonces, lápiz. ¿cuánto sería la suma de eso? ¿Cuánto sería el perímetro? Espere, profe, saco la calculadora. 96, creo. 96. Ah, sí, 96. 96 centímetros. Muy bien. ¿Y cuál es la altura del prisma? 60 centímetros. 60 centímetros. Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 96 centímetros por 60 centímetros. ¿Y cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? Eso me da 5.760 centímetros cuadrados. Esto recuerden que el área se representa en unidades cuadradas. ¿Listo? ¿Clara cómo se halla el área lateral? Si hay alguna duda, vayan Momento, profe. haciéndola, por favor, para yo poderla ir explicando en el momento. No es que llegue ya al taller y me digan, profe, es que yo no me acuerdo, no entendí cómo sacar el área lateral del prisma. ¿Listo? Entonces, las dudas que vayan teniendo las van haciendo en el momento, por favor. Pero yo no entiendo por qué la P tiene la B abajito. Porque es el perímetro base. Ah. ¿Listo? Espere, profe. Espere, profe. Momento, profe, momento.
Ya. Listo, muy bien. Y se coloca 5.760 centímetros, ¿qué? ¿Cuadrados? Cuadrados, sí, porque recuerden que el área son unidades cuadradas. Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo se halla el área total. ¿Cómo es que era la ecuación del área total? Altura lateral más Área 2 lateral. por área de la base. Listo. Entonces, área lateral más 2 por el área de la base. ¿Listo? Entonces, pues el área lateral ya la habíamos hallado. Nos dio 5.760 centímetros cuadrados. Pues entonces me voy a enfocar en el área de la base. ¿Listo? Que en este caso, ¿qué figura es? La base de ese prisma. Triangular. Un triángulo. Muy bien. Entonces, recuerden que se halla el área de la base, entonces es base por altura sobre 2. ¿Cuánto mide la base? 10 centímetros. 10 centímetros. Bien. ¿Cuánto mide la altura de ese triángulo? 42 centímetros. 42 centímetros sobre 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da 10 centímetros por 42 centímetros? 420. 420, ¿qué? Centímetros. ¿Centímetros qué? Cuadrado. Centímetros cuadrados. Dividido en 2, ¿cuánto me da eso? 210 210 centímetros centímetros cuadrados. cuadrados. Muy bien. Entonces voy a reemplazar eso ya en la ecuación del área total. Entonces me quedaría que el área lateral pues lo reemplazo por 5.760 centímetros cuadrados. El 2 pues va a seguir siendo el 2. Y el área de la base que me dio 210 centímetros cuadrados. Entonces, según la jerarquía de las operaciones, recuerden que primero multiplico, ¿cierto? Y me daría entonces 5.760 centímetros cuadrados más 420 centímetros cuadrados, que entonces el área total, ¿a cuánto sería? ¿Cuánto sería el área total? 2.200 centímetros cuadrados. 6.180 centímetros cuadrados. Entonces esa es la forma de cómo se halla el área total. Este pedacito que está acá, pues ¿de quién va a depender? Pues de la forma que tenga la base. ¿Listo? Entonces Profe, siempre le suma más 2. siempre va este 2, sí. Lo que va a cambiar es cómo se halla el área de la base. ¿Listo? Porque pues si la base es un rectángulo, pues no es sino multiplicar base por altura. Momento, profe, momento. Tranquilo, yo no estoy. Listo, muy bien. Entonces, por último, pues vamos a mirar cómo es que vamos a el volumen. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es que es el área del, perdón, la ecuación del volumen? La Área de la base por altura. área Área base de por la altura. base. Área de la base por altura. Muy bien. Nosotros ya tenemos el área de la base, ¿cierto? ¿Que cuánto me había dado? 210 centímetros cuadrados, ¿cierto? Y tenemos la altura. Ojo, que esta altura es la del prisma. ¿Listo? Toda esta. Ya la tenemos que es 60 centímetros. Entonces, pues lo único que vamos a hacer es multiplicar. ¿Y cuánto es 210 por 60? ¿Cuánto es eso? 12.600. 12.600 centímetros cúbicos. ¿Listo? Y eso sería para hallar el volumen. Eso sería todo en los prismas. Ahora vamos a entrar con las pirámides. ¿Listo? Entonces, la pirámide es un poliedro constituido por un polígono simple que le vamos a llamar base
Y ahora lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que las caras laterales ya no van a ser cuadrados, perdón, ya no van a ser rectángulos, sino que ahora van a ser triángulos. ¿Listo? Y que todos esos triángulos se llegan a un punto que es el vértice de la pirámide o también se conoce como cúspide. ¿Listo? Este vértice donde están todas, donde llegan todas estas aristas, se conoce como cúspide. ¿Listo? Entonces, ¿dónde vemos nosotros esas pirámides? Pues esas pirámides las vemos nosotros en Egipto. ¿Listo? Entonces, depende de la forma de la base, pues asimismo también se van a clasificar pirámides. ¿Listo? Profe, ¿puede anotarlo de cúspide en algún lado de la página? Profe, Claro, Por con favor. mucho gusto. Aquí ya se los voy a anotar. Pues este vértice se conoce también como cúspide. ¿Listo? Que también va a contar con una altura, va a contar con una base, que las caras laterales pues van a ser triángulos. Y otra cosa que vamos a tener en cuenta es la apotema, que va a ser la distancia que hay desde la base hasta la cúspide, ¿listo? Pero entonces va a estar en la mitad de los lados, ¿cierto? A partir de la mitad, pues ahí va a iniciar esa medida del apotema, ¿listo? Entonces, por lo general nos van a dar ese valor de esa apotema, pero si no me la dan, pues yo la puedo calcular con el teorema de Pitágoras, pero procuraré por este momento darles cómo es el apotema, ¿listo? Ya más adelante vamos a mirar cómo se halla cuando no me dan ese valor, ¿listo? Igual recuerden que pues esto lo van a Pero tener en puedo las atender una llamada. diapositivas. Sí, claro, recuerden que esto lo van a tener a ustedes en las diapositivas que les voy a compartir ahorita. ¿Listo? Entonces, pues, eh, dependiendo también de la forma que tenga la base de la pirámide, pues así mismo se va a nombrar. Pues si la base es un hexágono, pues entonces se va a llamar pirámide hexagonal. Igual que en los prismas. ¿Listo? Eh, pues voy a tener en cuenta y yo también voy a poder hallar el área lateral, el área total de la pirámide. ¿Listo? Entonces, que para el área lateral, pues voy a tener en cuenta que se halla multiplicando el centro de la base por el apotema sobre 2. ¿Listo? Entonces, cuando me hace referencia aquí el apotema, es esta medida que está acá. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Y ese es el área lateral. ¿Listo? Ya igual vamos a hacer un ejemplo también de cómo se halla numéricamente eso. Entonces copien por favor esa ecuación y la tienen por ahí a mano. Entonces también vamos a poder hallar el área total y para hallar el área total pues también voy a tener una ecuación que va a ser el área lateral más el área de la base. ¿Listo? Entonces, fíjense que yo para hallar las cosas, por ejemplo, si me piden el área total, pues voy a tener que hallar primero el área lateral, ¿listo? Yo no voy a poder inventarme este dato, sino que primero pues tengo que hallar el área lateral. Entonces, si desde el inicio me queda mal el área lateral, pues yo ya sé que me va a quedar mal el área total. Entonces, pilas cuando ustedes estén hallando esas cosas. ¿Listo? Entonces,
Un segundo para que Momento, copien profe. eso. Para que copien esa ecuación. Ah, listo. Listo, muy bien. También voy a poder hallar el volumen, ¿listo? Entonces, para hallar el volumen, pues la ecuación es el área de la base multiplicado por la altura y dividido en 3. ¿Listo? Esa es la ecuación para hallar el volumen. Ya vamos a mirar un ejemplo numérico de cómo se halla entonces cada una de esas cosas. Perfecto, muy bien. Entonces, también les voy a recordar ahí las ecuaciones para el área de la base. Pues dependiendo de la forma que tenga la base, pues así mismo va a ser la ecuación que va a tener para hallar esa área. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hallar el área lateral, vamos a hallar el área total y el volumen de la siguiente pirámide. Entonces, lo primero que vamos a hallar es el área lateral. ¿Cómo es que es la ecuación? Perímetro de la base Por apotema. Perímetro de la por base apotema por sobre apotema Sobre sobre 2. ¿Listo? Entonces, el perímetro de la base, pues, ¿cuánto mide este lado? 10 centímetros este de acá, 10 centímetros este de acá, 10 centímetros y este de acá, 10 Bien. centímetros, ¿listo? Entonces, pues lo único que voy a hacer es sumar 10 más 10 más 10 más 10, que eso me da 40 centímetros, ¿listo? Y el apotema, entonces, ¿cuánto mide en este caso el apotema? 13 centímetros. 13 centímetros. Entonces, lo único que voy a hacer es reemplazar y multiplicar 40 por 13, que ¿cuánto me da? 520 centímetros cuadrados 520. sobre 2. Entonces, 520 centímetros cuadrados sobre 2, eso me da 260 centímetros cuadrados. ¿Listo? Cuando hace referencia aquí de esta apotema, está haciendo referencia de la medida que hay desde la mitad de este lado hasta la cúspide. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver cómo hallamos el área total. Entonces, el área total, recuerden que se halla con el área lateral y el área de la base. Entonces, el área lateral ya la tenemos. Entonces, vamos a mirar cómo se halla el área lateral. Pues en este caso, como es un cuadrado, pues lo único que hace es multiplicar lado por lado, que sería 10 centímetros por 10 centímetros, que eso me da ¿cuánto? 100 centímetros cuadrados. ¿Listo? Y voy y reemplazo allá en la ecuación del área total. Entonces tengo que el área total va a ser 260 centímetros cuadrados más 100 centímetros cuadrados. Que eso me da ¿cuánto? 360 centímetros cuadrados. ¿Listo? Y esa es la forma de cómo se halla el área total. Y para hallar el volumen, entonces, pues lo que vamos a tener en cuenta, también la ecuación, y que el volumen es el área de la base por la altura dividido en 3. Entonces ya tengo el área de la base que me dio 100 centímetros cuadrados y tengo la altura de la pirámide que ya me la dan, que ¿cuánto es? 12 centímetros, miren, toda esta es la altura. Y lo único que hago es multiplicar 100 centímetros al cuadrado por 12 centímetros dividido en 3. Y entonces, ¿cuánto me da 100 centímetros por 12 centímetros? Eso me da 1200 centímetros cúbicos sobre 3. Y resolviendo eso, entonces me daría 400 centímetros cúbicos, que sería el volumen para esta pirámide.